Hello, good afternoon. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema número 1 del cuarto periodo en inglés. El tema se llama Modal Verbs, que en español traduce verbos modales. Estos son los que utilizamos para hacer referencia a solicitudes, permisos, probabilidades, posibilidades, pero de una manera más cordial y que suene más amable o educado. Por esa razón se llaman verbos modales. What is a modal verb? ¿Qué es un verbo modal entonces? Tiene dos variantes, dos funciones totalmente distintas. La primera, a modal verb is a word that we use to show if we believe something is certain, possible or impossible. Un verbo modal es aquel que usamos para demostrar si algo es cierto, posible o imposible. Es decir, si hay probabilidad de que suceda o no. Ejemplos. My keys must be in the car. Mis llaves deben estar en el carro. Es una probabilidad, es muy seguro de que estén allá. It might rain tomorrow. Puede llover mañana. Es una probabilidad, no lo sabemos todavía. Tercer ejemplo. That can be Peter's coat. It's too small. Ese no puede ser el saco de Peter, es muy pequeño. Es una probabilidad un poco alta porque estamos comparándolo con la talla de Peter. Pasamos a la segunda parte del modal verb. We also use them to do things like talk about ability, ask permission, make requests and offers. También sirven para habilidades, pedir permisos, hacer solicitudes y ofrecimientos de manera cordial. Ejemplo, I can swim. No puedo nadar se refiere a la habilidad física que tengo o no para hacer algo. Make as a question. Puedo hacer una pregunta, un permiso que estoy solicitando para poder decir algo. Could I have some tea, please? ¿Podría tener un poco de té, por favor? La manera en que estoy solicitando algo de manera muy cortés. Would you like some help? ¿Te gustaría un poco de ayuda? Estoy ofreciendo mi ayuda o ofreciendo algo de manera muy cordial. Modal verbs. Entonces ahora vamos a ver cada verbo modal uno por uno. Es necesario que copien y tomen apuntes. Cada cuadro se debe copiar, especialmente lo que está en negrilla. Y abajo son los ejemplos. Pueden copiar un solo ejemplo por cuadro. Está bien. Entonces, el verbo can significa el verbo poder. Tiene tres funciones. La primera, to describe possibility, para describir la posibilidad de que suceda o no algo. Ejemplos. It can be very cold here in winter. Aquí puede ser muy frío en invierno. Existe esa posibilidad. You can easily get lost in this town. Fácilmente te puedes perder en este pueblo. Es una probabilidad, no estamos seguros. Segunda función, someone's skill or general abilities, para hablar de las habilidades que tiene alguien. Ya acá no hablamos de que pueda o no suceder, sino de que yo puedo o no puedo hacer algo, porque mi habilidad física y mental me lo permiten hacer. Ejemplos. She can speak several languages. Ella puede hablar varios idiomas. He can swim like a fish. Él puede nadar como un pez. They can't dance very well. Ellos no pueden bailar muy bien. Miren que el can't está en forma negativa. Algo que deben tener en cuenta en este tema es que el modal verb casi siempre es en tiempo presente, pero no requiere de los auxiliares do y does como el tema que vimos anteriormente. Los verbos modales funcionan también como verbos auxiliares, es decir, que si quiero hacer una pregunta o una negación, ellos mismos me funcionan como auxiliar. Otra cosa para tener en cuenta es que no debo conjugar los verbos. No debo agregarle es, ni ies cuando hable en tercera persona, sino simplemente coloco el verbo en su forma infinitiva, es decir, como conocemos el verbo tal cual. Play, watch, listen, read, understand, study, así tal cual como lo conocemos, se escribe en la oración.
Y la tercera función que tiene el verbo can es to ask for permission to do something, para pedir permiso para poder hacer algo. Can I ask a question, please? ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Can we go home now? ¿Podemos irnos a casa ahora? Y esto en cuanto al verbo can. Verb number 2, vamos con el verbo 2, que es el verbo could. Significa el verbo podría, ya subimos más de nivel de cordialidad, o también funciona como el pasado de can. Cada verbo que vayamos viendo aumenta su nivel de cordialidad o de formalidad. Es decir, que este verbo es más formal que el anterior. Cumple exactamente con las mismas funciones. Lo único que lo diferencia es que este lo puedo utilizar en tiempo pasado. Telling or asking someone to do something politely, para pedir o preguntar algo educadamente, más formal que can. Could you take a message, please? ¿Podrías tomar el mensaje, por favor? Miren que suena muy diferente a decir, ¿puede tomar el mensaje, por favor? En cambio, podría suena más formal. Segunda función, to make an offer, hacer un ofrecimiento más formal. I could give you a lift to the station. Yo podría llevarte a la estación. Yo puedo decir solamente puedo llevarte a la estación, pero yo podría llevarte a la estación suena mucho más cordial. Function number 3. To make suggestions, hacer sugerencias. Yo le puedo proponer algo a alguien de forma cordial. We could meet at the weekend. Podríamos vernos el fin de semana. Si quieres, tú decides. You could eat out tonight. Podríamos salir a comer esta noche. Si así lo quieres y si puedes. Y finalmente, como el pasado de can. Hablamos de cosas que yo podía o no podía hacer en el tiempo pasado. I couldn't ride a bike when I was 10. Yo no podía montar bicicleta cuando tenía 10. Ahora sí. Before I couldn't go to bed late, now I can. Antes no podía acostarme tarde, ahora sí puedo. Couldn't como el verbo negación en pasado, can como verbo en afirmativo en presente. Verb number 3, vamos con el verbo may, que también significa el verbo poder, pero esta vez aumentamos más el nivel de cordialidad. Tiene 3 funciones también. La primera, para pedir permiso de una manera mucho más cordial que can y could. May I borrow the car tomorrow? ¿Puedes prestarme el carro mañana? May we come a bit later? ¿Podemos llegar un poco más tarde? Para pedir permiso de una forma mucho más cordial. Second function, segunda función, to give permission in a formal way, conceder un permiso de manera formal. Esta función es totalmente diferente a todos los demás verbos modales. Con may ya no hablo solamente de pedir un permiso, sino también de conceder ese permiso. Este verbo, cuando es de conceder un permiso, solo lo pueden utilizar ciertas personas que tengan autoridad para concederlo. Ejemplo, padres de familia, docentes, adultos mayores, sacerdotes, presidentes, que según el rol que tengan en la sociedad pueden tener autoridad para hacerlo. Ejemplo, you may go now, pueden irse ahora. Esta frase la podría decir un docente cuando acaba su clase, un sacerdote cuando acaba la misa, o nuestros padres cuando estamos en algún lugar. Segundo ejemplo, you may come at 11 if you wish. Puedes llegar a las 11 si así lo deseas. Solamente esto nos lo permiten, ejemplo, nuestros padres cuando nos dan el permiso de salir. Pero no todos podemos usarlo, solamente cuando tengamos autoridad con otra persona. Función 3. When we are not sure about something in the present or future. Cuando no estamos seguros de algo en el presente o en el futuro. De nuevo, seguimos con la probabilidad de que suceda o no algo. Acá el nivel es bajo de probabilidad. Cuando yo lo digo es porque puede pasar, así como no puede pasar. No estamos seguros.
Ejemplos. Jack may be coming to see us tomorrow. Jack puede venir a visitarnos mañana. Este puede no lo interpretamos como permiso de que sí puede venir, sino como probabilidad, como puede que venga, como puede que no. Segundo ejemplo, she didn't sleep well, she may be tired. Ella no durmió bien, puede estar cansada. Lo mismo, como no durmió bien, existe la posibilidad que esté cansada. Verb number 4, el verbo número 4 es might. Ya vimos que could era el pasado de can, acá might viene siendo el pasado de may. Además de eso, también funciona como el verbo poder, igualmente para hablar de posibilidades o para pedir permiso de una manera mucho más formal que las tres anteriores. We use might when we are not sure about something in the present or future. Usamos might cuando no estamos seguros de algo en el presente o en el futuro. I might see you tomorrow. Podría verte mañana. Este tiene un poco más de probabilidad que may. Cuando usamos una oración con may no estamos muy seguros de que suceda, pero cuando usamos might existe una mayor probabilidad de que suceda algo. Segundo ejemplo, it looks nice, but it might be very expensive. Luce bien, pero podría ser muy costoso. Segunda función, como el pasado de may. He asked if he might borrow the car. Él preguntó si podía prestarle el carro. En presente sería may y en pasado sería might. They wanted to know if they might come later. Ellos querían saber si podían venir más tarde. Recordemos que esto es simplemente para hablar de cosas que ya sucedieron, que llevaban el verbo may y ahora pasa a ser might. Y la última función, very polite way of asking for permission, como una manera muy educada de pedir algo o pedir un permiso. Might we ask you a question? ¿Podríamos hacerte una pregunta? Might I just interrupt for a moment? ¿Podría yo interrumpirte por un momento? Como might y may es mucho más formal, se pueden utilizar en contextos de trabajo, de estudio o referirnos a alguien que tenga cierta autoridad. Vamos con verb number 5, el verbo número 5, would like. Would existe pero en tiempo futuro. Nosotros nos vamos a concentrar en would like, que traduce a gustaría. Y es un verbo modal que expresa mucho más formalismo y cordialidad que los verbos anteriores, pero solo tiene dos funciones. La primera, to ask something in a polite way, para pedir algo de manera muy formal, pedirle a alguien que haga algo por nosotros. Ejemplo, would you please close our windows? ¿Podrías por favor cerrar nuestras ventanas? I would like you to know the truth. Me gustaría que supieras la verdad. Pero la función más importante y que la diferencia de los demás verbos es esta función que está aquí. To ask a service, replace politely the expression I want para solicitar un servicio. En inglés está mal visto que si vamos a un restaurante o a un banco o algo así y queramos solicitar algo, yo quiero una pizza o yo quiero pagar esto, está mal visto con el verbo want. Se ve de forma grosera. Para eso entonces reemplazamos el I want por el I would like, que sería me gustaría comer tal cosa, me gustaría pedir tal otra, o me gustaría comprar o me gustaría pagar tal otra. Y suena de manera mucho más formal y es mejor vista en el inglés. Ejemplos. I would like a pizza. Me gustaría una pizza. I would like to pay these bills, please. Me gustaría pagar estas facturas, por favor. Entonces, este lo utilizamos para solicitar un servicio. Y pasamos a los últimos dos verbos modales. Estos ya no tienen que ver con el verbo poder, de probabilidad, de pedir permiso o de hacer sugerencias. Este tiene que ver con el verbo deber. Ambos significan el verbo deber, pero se diferencian
según la función. El verbo must, que es el verbo deber, es más hacia las responsabilidades, lo que tenemos que hacer obligatoriamente. Y el verbo should es más al consejo, a algo que podemos o que deberíamos hacer, pero que no es obligatorio. Ejemplos. To express duty of something, para expresar el deber o responsabilidad de hacer algo. You must be joking, debes estar bromeando, porque el chiste fue muy pesado para la otra persona. Entonces debes retractarte. Segundo ejemplo. We must not be late to the lessons. No debemos llegar tarde a clases porque es nuestra responsabilidad. En cambio, el verbo should, to express advice, opinion or suggestion about something, para expresar consejo, opinión o sugerencia en hacer algo. No estás obligado a hacerlo, pero te sugiero hacer X cosa. Ejemplos. You should see the new Avengers movie. Deberías ver la nueva película de Avengers. Es una sugerencia. No estás obligado a verla, pero ahí te dejo mi opinión. People should worry more about global warming. Las personas deberían preocuparse más acerca del calentamiento global. Es mi opinión que deberían hacerlo. Y finalmente terminamos con las estructuras de una oración cuando lleva modal verbs, verbos modales. Una oración afirmativa sería empezando con un sujeto, que en este caso es she, or your loves, or I, seguido del modal verb, que sería can, might o would, seguido del verbo en su forma base, tal cual como la conocemos, play, might o like, y su complemento, the violin, in the kitchen, a soda and a hamburger please. Para formar oraciones negativas, como lo dije anteriormente, el verbo modal funciona como auxiliar. No necesito otro auxiliar. La estructura está compuesta del sujeto, he, they o you, el modal verb, might, should o must, la negación not, y el verbo en su forma base, be, smoke, say, finalmente el complemento, at home, for their health, lies. Algo que deben tener en cuenta es que los verbos modales también se pueden abreviar. Cannot pasa a ser can't, could not puede ser couldn't, should not shouldn't, must not mustn't y would not wouldn't. Los únicos que no se pueden abreviar es may y might, así que obligatoriamente debe ser may not y might not. Para las oraciones interrogativas debemos iniciar con el modal verb, could, make o would, con el sujeto you, I, you, con el verbo base help, go, y like, y finalmente el complemento con su signo de interrogación, please, to the bathroom o something to drink. Y eso es todo por hoy, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen saber. Bye.